sistema de hipervelocidad, solemos correr el riesgo de pensar y concebir la salud como un mero trámite biológico y burocrático, una receta apresurada o un diagnóstico frío. Pero la salud, antes que cualquier otra cosa, es un territorio habitado, un abrazo de y en la comunidad, y es sobre todo un derecho humano inalienable. Sabemos que entre el papel que garantiza ese derecho y la calle donde transcurre la vida, muchas veces se abre más que una brecha, un abismo. Cada persona es una individualidad, una trayectoria, sus circunstancias e, insisto, su comunidad. Hoy, en nuestro living, nos proponemos imaginar que tendemos y atravesamos un puente. No vamos a hablar de síntomas, no vamos a patologizar existencias, vamos a hablar de personas, de los márgenes, de nuestras vulnerabilidades compartidas y del derecho innegociable a ser mirados, alojados y cuidados con dignidad. Y para andar ese puente, hoy nos acompaña alguien que hizo de su vocación una trinchera de empatía y de acción. Médico de familia y comunidad, docente, actor, un hombre que sabe que para acompañar y sanar, primero hay que aprender a leer los silencios. Él eligió no quedarse en la comodidad de la academia hegemónica, prefirió el territorio y sus historias. Eligió caminar los pasillos y darle una nueva voz al Pereira Rosell. Transformar las aulas de la Universidad de la República y los rincones más olvidados como nuestros contextos de encierro. Es un tejedor de redes, alguien que entiende que al sistema hay que interpelarlo para que cuide, para que abrace y para que no expulse. Daniel Márquez o Turco Márquez, bienvenido al Living, es un placer y un privilegio recibirte y como es costumbre en este espacio te invito a que colguemos la túnica y la armadura académica y que podamos hablar como personas que habitamos cuerpos también y que tenemos el interés más genuino en esto de construir comunidad. Me encanta, muchas gracias por la invitación y dispuesto a colgar esa túnica y tirar las armaduras. Bueno, divino, precioso. Capaz que podemos empezar, porque ahí se deslizó en la intro algo de esto de que, aparte de tu formación como médico, de tu referencia en algunos colectivos, sos actor. Sí. Me estabas contando antes del programa que ¿sos actor? Actor, en serio. Sí. ¿A qué te dedicas? Contame un poquito de Bueno, para mí siempre estuvo de la mano con lo que hago, ¿sabes? Siempre sentí que me hizo mejor médico ser actor. Siempre sentí que cuando estudiaba actuación, de día estudiaba medicina, de noche actuación, de día heladera, freezer, poca contacto y de noche abrazar al otro, al compañero, el cuerpo hablando. Y siempre sentí que a la medicina le faltaba mucha arte. Entonces pude complementarlo y actualmente hago las dos cosas. Tengo un grupazo de compañeros, un elencazo con el que trabajo hace más de 10 años, que es Tomaña, actualmente maniobra en un espacio que compartimos, tenemos un espacio en Ciudad Vieja y donde transcurren obras, autogestionado, cooperativo y siento que me ayuda un montón. Nunca lo vi disociado, siempre lo vi como en un mismo objetivo. Me parece que el lenguaje corporal tiene que ver mucho con la medicina. Claro, si no. Y no lo tenemos tanto en cuenta, no tenemos formación en la medicina sobre eso, nada, cero. Entonces, me parece que cuando estamos ahí juntos, en el encuentro, el uno con el otro, esa formación me ha ayudado bastante a saber, a que el cuerpo me diga cosas también. Y eso tiene que ver con el lenguaje, ¿verdad? Y te pregunto, porque a mí me gusta pila hablar desde la bioética, de la ética de las virtudes, ¿no? De Aristóteles, algo tan antiguo, pero nunca tan actual como esto para los que de repente no conocen este principio, la ética aristotélica de las virtudes habla de que cuando una persona en un entorno actúa de manera virtuosa, esa virtud se derrama y hace que los equipos también como se contagian, ¿no? Ese espíritu de actuar de manera justamente virtuosa, de actuar, en este caso vamos a hablar de actuar con humanidad. Vos integrás varios equipos y lográs eso, los equipos. Yo creo que los equipos lo logran conmigo. Opa, qué bueno eso. Me parece que también tiene que ver con mi formación. Esta tarea nunca es individual, jamás. O sea, la medicina no se puede hacer individual.
No se puede hacer individual porque es con un otro, entonces el otro tiene que ser parte, que es el paciente, pero también otros saberes son necesarios. Los médicos no sabemos tanto de salud, sabemos de enfermedad. De salud sabe un montón la gente. Claro. La experiencia vivida, ¿no? Claro, llevarlo en el cuerpo, llevarlo en la psiquis. Yo he aprendido un montón de cosas. He tenido la posibilidad de escribir técnicas que me han enseñado los pacientes en los libros nuestros. Y no me lo enseñó la academia. Me lo enseñó una persona que trajo ese síntoma consigo y que me dijo un día, toca acá. Mira, cuando podés pellizcar, ahí, ahí no hay silicona industrial. Cuando se te resbala en el dedo, ahí sí hay. Mira, fíjate. Y eso se llama la técnica del pellizco. Y lo creó ella. Y yo. Impresionante, ¿eh? Pero Es un validar, diálogo. validar de verdad el relato y la experiencia, ¿no? De verdad. Pero ¿quién más? Yo no tengo silicona industrial en el cuerpo. Claro. Lo puedo estudiar, puedo leerlo, puedo saber cómo está compuesta, pero esa escucha y es genial, porque lo escribimos, le pusimos un nombre, se enseña, ahora sirve un montón para saber cuándo va a migrar, dónde quedan los siliconomas, y ella está súper feliz porque ella sabe que fue un aporte a ¿Qué la te parece? academia. Claro, por supuesto. Y entonces ese ida y vuelta. Es una sinergia que cuando se da realmente tiene este tipo Pero siempre es ganar, ganar. La academia está lejos de la cotidianidad. Y te lo digo yo que vengo de una disciplina que está en el terreno. Ujú. Así todo, nosotros, los médicos, muchas veces venimos de lugares que no es la cotidianidad de donde viven las personas. Ujú. Eh, yo vengo de una familia humilde y muchos de los lugares que habito me recuerdan a mi familia, pero yo ya no pertenezco a ese espacio específicamente. Hay una anécdota que me gusta mucho, o una forma de decirlo, futbolera, que es la de locatario y visitante. Ujú. Yo cuando voy al territorio, soy visitante. Claro, El por supuesto. locatario es el usuario, es la comunidad, son los vecinos. Pero cuando van al hospital, las reglas y normas las ponemos los profesionales. Ujú. Y eso cambia mucho la lógica. Entonces, es importante que nosotros salgamos de nuestro lugar de poder, de nuestra comodidad, de las reglas y normas que imponemos nosotros. Y juguemos el juego que propone el otro, que tiene otros códigos, otras reglas, otras formas. Otras lógicas, otros silencios, otras palabras. Y es por ahí. Sin duda. Entonces, una lógica es el hospital y otra lógica es el territorio. Entonces siento que un poco todo tiene que ver con todo. Falta un montón en Uruguay para que esto sea universal. Claro, pero imagínate, así como vos me hablas de cómo el arte también impulsó tanto este saber humano, ¿no? Que practicás. Me imagino que en la lectura del lenguaje no verbal Uh-huh. debe ser fundamental también, pero como hay otras experiencias artísticas que se llevan a cabo por ejemplo, los payasos hospitalarios, Seguro. y una cantidad de otros colectivos que trabajan en hospitales, ¿no? Cómo eso también le brinda hablo del hospital del segundo nivel, pero bueno, en primer nivel Sí, es fundamental seguro. también es más fundamental la cotidianidad, el vínculo cercano. Qué importante, ¿no? Pero también en esto de que cuando nosotros habilitamos, mira, vos mencionaste hoy el Pereira Rosell en la intro. Cuando el Pereira Rosell llega arte, la cosa cambia. No sé, el otro día estaba en la sala y cayeron unas bailarinas de ballet al hall. Y yo, estructurado, que siempre intento romper con esa estructura, todo el tiempo es la militancia que hago, estaba allí, estaba atendiendo una infancia que había tenido un intento de autoeliminación por su identidad de género, por la no comprensión del entorno de su identidad. Y empezaron a avisar que habían bailarinas, y de repente dije, claro, yo hubiese pensado antes que Te estaban interrumpiendo la consulta, capaz. sí, o hubiese pensado antes, ¿sabes qué? Que bailarinas hubiesen ido solo niñas, o que era algo, y de repente estaban todos jugando, dando vueltas, riéndose entre ellos, Hermoso. y ocurría, y fue un espacio distinto, dentro de un espacio que por ahí está atravesado por el dolor, Sí. por el abandono muchas veces. Uh-huh. Entonces empezó a ocurrir. Yo dije, qué interesante. Y me quedé callado mirando. Y dije, ¿cómo la paciente que hacía 5 minutos estaba mirando, que había pensado en quitarse la vida, estaba jugando, riéndose con otros? Y eso lo hizo el arte. Entonces es ida y vuelta. Es lo que me dio a mí como profesional, pero lo que le da el arte directamente a los pacientes.
Se me pone la piel de gallina cuando me decís eso, porque nosotros desde los colectivos de pacientes eh, transitamos dolor y estamos acostumbradas y acostumbrados también a eso, acompañar personas. Sí, El dolor, no solamente el dolor físico, ¿no? Porque el dolor del alma a veces impacta más que el dolor claro, físico. Y nos faltan herramientas, ¿no? Como agentes comunitarios nos faltan sí, pila de herramientas muchas veces para poder acompañar ese dolor, ¿no? Así que eso que me contabas, la verdad que me emociona mucho, me conmueve y nada, y nos hace pensar como siempre afuera de la caja, ¿no? eso. De buscar otras herramientas para acompañar, que no sean solamente recomendar un médico, por ejemplo. Sí, o por ejemplo, yo siempre estoy atento cuando hay cosas que tienen que ver con la salud. A mí me cuesta mucho, y siempre lo charlo, me cuesta mucho diferenciar qué es área de salud y qué no, porque todo es área de salud. Todo es salud. O sea, si nos ponemos a pensar, vas al teatro salud, deporte salud, Todo es salud. música salud, entonces, pero cuando hay alguna obra específica que tiene un contenido de salud, me gusta un montón habitarla, verla, sentirla, me parece que, y recomendarla. Me ha pasado en momentos de, no sé, yo he hecho recetas en espectáculos en los que trabajo diciendo, indico ir a maniobra, y eso, invitar a que participen de un espacio artístico. Y hay personas que es la primera vez en la vida Sin que van duda. a un espacio artístico. Me pasó una de las veces que un paciente me dijo, era una obra súper fuerte, pero que me parecía interesante como que contactar ahí. Le costó mucho como entender ¿por qué llorabas? Me dijo después. ¿Viste? Esto como entre la ficción, porque está tan lejos de muchos lugares el arte, Sin está duda. tan lejos de los barrios. Las barreras al acceso también También. son a la salud, a la cultura, Por a la supuesto. educación. Por supuesto. Pensando en esto que me decís, ¿no? De todos, eso es un sistema, ¿no? O sea, somos sistemas nosotros y somos parte de sistemas, ¿no? Que normalmente se van interseccionando, ¿no? Pero pienso que siempre hablamos del modelo de salud hegemónico paternalista, pero todo es hegemónico paternalista en Sí, general. Y cuando digo paternalista, que tiene mucho que ver con estos sesgos de género, también hablo de infantilizar, ¿no? Muchas sí, veces infantilizar es muy común que suceda en el ámbito de la salud. Yo soy docente en el ámbito de la educación, sí, ¿no? Cuando trabajas en determinados contextos también, infantilizar no solamente a la población, pacientes, estudiantes, sino también a las familias, ¿no? También sí. a sus vínculos. Sí, sí, el claro ejemplo es la discapacidad, pero también hay muchos más, ¿no? Pacientes con dolor, infantilizar permanentemente, o a veces infantilizar la toma de decisiones, o no validar o no poner al otro como sujeto de derecho y decisión. Muchas veces yo he visto como se arrasan con esos derechos y quien termina tomando la decisión es el profesional. Sí, además, en ese caso, ¿no? Siempre me lo pregunto porque es algo que también es parte como de mi militancia y mi activismo. ¿Por qué es tan difícil para los profesionales y las profesionales de la salud? ¿Por qué es tan difícil asumir que un rol educativo puede ser de acompañamiento Ujú. y no tiene por qué ser de imponer una decisión? ¿Por qué es tan difícil? Porque se puede educar al paciente, acompañarlo, darle información, darle herramientas Sí, para que entienda lo que le estoy diciendo, porque muchas veces o te vas con un papel que dice algo que vos no tenés ni idea lo que es, o te dicen lo que tenés que hacer. sí. O te doy un ejemplo claro que es el consentimiento informado de las cosas, Bueno, que es tipo, firmantes de entrar a la sala de operaciones, capaz te lo corriendo. lees y No hay entendés algo que nada es un lenguaje puramente médico, que es técnico. para que los entendamos a los médicos, pierde totalmente el objetivo. Entonces creo que falta mucho, hay un montón. Claro, ahí el tema del consentimiento informado, si va, la definición de consentimiento informado es un proceso dialógico Claro, ¿no? Que implica que el paciente y el profesional tengan un mm, tiempo, ¿no? Que vos puedas leer, entender, después llegar con la decisión. Eso estamos lejísimos, lejísimo. ¿no? O sea, es algo que me pasa a mí siempre que tengo estas charlas por ahí Mm, con algún comunicador o en los espacios que puedo multiplicar mi palabra. Del otro lado, los colegas que también los entiendo, pero hay algo ahí en el que tenemos que reflexionar, a la defensiva, en esto de, ¿querés que en 10 minutos yo pueda hacer? Hay algo ahí, pero nosotros tenemos que ir más allá de eso. La continuidad te permite mucho más de 10 minutos sin duda. y te permite la gestión. Mm. La gente me dice, bueno, está, yo qué sé, no puedes hacer
eso con todos los pacientes. No, pero la gestión clínica me lo permite. Si yo ya te conozco y venís a repetir, la repetición me puede llevar 2 minutos. Y los 14 minutos, 13 minutos que me quedé, lo puedo depositar en alguien que necesita una comunicación. Exacto. Entonces, no es todo tan rígido como 15 minutos por paciente. Y bueno, alguien va a requerir más tiempo. Hay algo que me gusta repetir, que es los esfuerzos del equipo de salud, los esfuerzos del médico específicamente, tienen que ser directamente proporcional a la necesidad de la persona. Es buenísimo eso. No le voy a dedicar al mismo tiempo, esfuerzo, compromiso. Y obvio que me llevo cosas a mi casa también. De cosas, pero que cosas que valen la pena. Nosotros nos enseñaron, y es un concepto que yo le doy mucho palo porque siento que me hizo mucho daño a mí en la formación médica. En la facultad me hablaron de la distancia óptima. Entonces yo todo el tiempo pensando, tengo que estar distante. Y no. Es la proximidad óptima, me parece, la cercanía claro, óptima, ¿no? Y lo propongo desde el lugar de la cercanía adecuada. Adecuada. Yo les digo a mis estudiantes siempre, eso que le enseñaron, olvídenlo. Porque lo recuerdo y lo recuerdo desde el daño que me hizo a mí. Cuando yo me sentí involucrado, decía, estoy haciendo las cosas mal. Tenías una vocecita acá, claro. ¿No? Te decía, no. Y no quiero eso para mí, pero para ninguno de los estudiantes que transita por donde estoy yo, pero tampoco lo quiero yo como paciente. Quiero que haya cercanía, no distancia, pero ya viene desde la formación mal. Entonces, las palabras y el poder de la palabra dicen mucho. Yo lo veía y te lo digo hasta gráfico. Cuando algo me conmovía, enseguida acomodaba el cuerpo para el lugar de la rigidez. O cambiaba una pregunta. Alguien me llevaba a un lugar, a algún terreno en el que yo sentía que estaba perdiendo esa distancia y yo iba enseguida a una pregunta rígida. Y ahora por suerte lo pude transformar, pero me llevó años de terapia y me llevó años de actuación y años de transitar el arte. Entonces, allanemos el camino. No es por ahí. Se puede. Yo creo que se puede. El otro día estábamos haciendo un audiovisual sobre fibromialgia. Sí. Y bueno, si conoces la fibromialgia, imagínate, ¿no? Con todos los prejuicios, los sesgos con los que cargamos las pacientes. Y nuestra terapeuta, Elena, cuando le preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es posible no creer en el relato de la persona? Ella decía que existe un mecanismo que se llama transferencia, ¿no? Y ella decía, cuando a vos te mueve la historia de la persona que tenés adelante, eso se llama transferencia en psicología, es porque te está moviendo su verdad. Entonces, si vos rompés con ese vidrio, ¿no? De la distancia óptima y lográs, me gustó, cercanía adecuada, podés experimentar el dolor de la otra persona, ¿no? Y eso no te tiene por qué hacer daño, ni tiene por qué estar mal, por el contrario. No está mal, y es atravesarlo, y atravesarlo juntos, porque también de eso se trata. No es que solo estemos atravesando dolor con el paciente, hay momentos de extrema alegría. Están buenísimos, y los recuerdo, pero tengo recuerdos hermosos de extrema alegría. Y me agarro de eso para poder transitar los otros. Y es un pleno equilibrio, va por ahí. Sin duda, sin duda. Y en esto de... Hablemos, por ejemplo, de una palabra que a mí no me gusta, pero que es muy gráfica, que es disidencias, ¿no? Sí. Bueno, hablemos de las comunidades LGTBIQ+, hablemos de las disidencias, hablemos de nuevas, que no son nuevas, por supuesto, identidades de género. Vos estás trabajando hace mucho tiempo con esto. A mí me pasa que entiendo que cuando hay mala atención, hay iatrogenia, que es, bueno, un mal diagnóstico o una mala entrevista con el médico, cuando hay sesgos de género y de homofobia o transfobia en el equipo de salud, ahí estamos ante una falta, primero ética, ¿no? Hay por negligencia, hay omisión de asistencia en estas personas. Nosotros en nuestro sistema legal tenemos no solamente la salud como derecho, sino que también tenemos el cuidado como derecho, ¿no? Por la ley del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y luego porque adherimos a los tratados internacionales. Salud sin cuidado no es salud, ¿no? Es claro. Entonces, esta introducción va a que vos, como para mí sos una figura muy importante en esto de tratar de romper con esas barreras, ¿no? De meterte adentro del sistema, de mostrar que se puede, sí, tratar con todas las personas de maneras diversas,
porque de eso se trata, ¿no? ¿Cómo te lleva eso dentro del sistema? Y bueno, no sé, lo hablaba con mis compañeros de equipo. Siempre, pero siempre es la lucha de que este tema hay que militarlo, ¿sabes? No es algo que esté consolidado. Cada gobierno que cambie, no importa cuál, tenemos que convencer que atender a la población de la diversidad sexual requiere mecanismos específicos. Y siempre son las mismas preguntas. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una expectativa de vida menor, porque hay mayor incidencia. Y, y es cansador. Yo hace 16 años laburo esto. Y me ha pasado en todas las veces del cuestionamiento. Ujú. Del cuestionamiento. Cuestionamiento, por ejemplo. Cuestionamiento a ¿por qué requieren una atención específica? ¿Por qué estas personas? Bueno, hasta cosas que son atroces. He escuchado y que me ha costado mantenerme No con... enojarte. No enojarme, porque son tantos años acompañando que conoces el sufrimiento. O sea, Ujú. hay personas que realmente están en el fondo del tarro, que cruzan la frontera para lograr hormonización clandestina, que han llegado a la consulta conmigo tarde y han fallecido, que son pacientes que una paciente hace poco me dijo, nosotros desaparecemos, me dijo. Y yo digo en un momento, ¿a qué te referís? Y patente me quedó, las veces que yo he tenido en el parte, tal no vino, y no vino, y no vino. Y después me doy cuenta que falleció, pero falleció muy joven, en el contexto de una situación de violencia, en el contexto... ¿Vos crees que esas personas no requieren una atención diferenciada? Por supuesto que sí. Que tienen la población de la diversidad sexual, voy a hablar también de varones gays, de Sí, mujeres sí, por lesbianas, supuesto, por el doble supuesto. de intento de autoeliminación, Ujú. el doble Todo de cuesta el doble o depresión, el triple, claro, sí, claro. el doble de ansiedad. O sea, y me dicen en muchos lados, porque también depende del ambiente, ¿no? El ambiente de las artes me dicen muchas veces, che, pero no puedo creer que en medicina. Y yo digo, créelo, porque en el ambiente de las artes, la sensibilidad, el tener diferentes orientaciones sexuales o identidad de género, está mucho más aceptado porque trabajás con un otro. Está más naturalizado, Y ¿no? porque hay algo ahí del intercambio, de lo Lo genuino del genuino, otro. sí, claro. En la medicina yo siento que falta pila para eso. Entonces, ese cuestionamiento, esto de no acompañar o el de minimizar, ¿por qué un varón gay es distinto si es una moda? Es decir, tipo, che, nadie elige esto. ¿Los médicos siguen diciendo que es una moda? Sí, permanentemente. Yo tengo colegas que permanentemente cuestionan de que exista un servicio de diversidad sexual, porque entienden de que cualquier médico puede atender a cualquier persona. Colegas que me dicen, yo me estoy por jubilar y nunca en mi vida atendí a nadie de la diversidad sexual. Yo dije, eso es imposible. Es porque vos asumís que todos son heterosexuales. Estás asumiendo algo que no es el otro. Hay gente que me dice, ¿vos le preguntás a la persona por quién se siente atraída? Digo, sí. Por supuesto. Porque es súper importante para la salud. No es lo mismo hacer consejería de sexo seguro entre varones que sexo seguro entre mujeres. Y no se enojan. Yo, ¿por qué se van a enojar? Si es una pregunta como uno más. Obvio, se van a enojar depende cómo hagas la pregunta. Yo lo pregunto como pregunto algo habitualmente. ¿Por qué te sentís atraída? ¿Por varones, por mujeres, por ambos o por ninguno? Como una pregunta más después de la introducción, como pregunto de sexualidad. Claro, o como el pronombre. ¿Cómo querés que me Exacto. refiera a ¿Cómo, vos? cómo querés que te llame? Claro. Entonces, creo que ahí hay mucho prejuicio. Yo soy de una era también en la que la diversidad no estaba representada. En mi infancia, Olvídate, yo miré Cris Morena. por supuesto. ¿Entendés? Cris Morena. O Qué sea, locura, ¿no? claro. Mirá No, dónde, que si ¿no? ahora ¿Dónde lo nos miramos, formamos? si ahora Nos lo queremos miramos, matar. decís vos, qué No, terrible. estaba bien. Pero no estaba representada la diversidad, no estaba representado nada, o sea, no había un varón gay. O sea, y también soy de una generación que hasta hace poco iba a un tablado y la murga tenía representando un varón gay sumamente estereotipado que solo quería tener relaciones con otro varón y era lo único que importaba y hacían chistes desde el estereotipo súper feminizado que se reía todo el público que Es estaba verdad, allí. es Y verdad. si vos eras un varón gay, ibas con tus amigos, ¿quién iba a decir, hey, yo soy un varón gay? No, y eso no te estoy diciendo que fue hace 20 No, años. no, eso Hace, sigue sigue sucediendo, ¿eh? sucediendo. Lo vi, quiero decir que lo vi en un tablado en este carnaval pasado. Entonces, ¿no pensamos que ahí hay adolescentes que quisieran salir del closet y contar, che, yo amo a otro varón, me gusta otro varón? Entonces, los adultos tenemos la responsabilidad
artística de lo que los espectáculos no generen transfobia y Por homofobia, supuesto. pero también de cuidar al resto. Por supuesto, ¿no? Y en la medicina me parece súper importante esa apertura, ¿no? Porque si no, ¿cómo vos estableces o restableces un vínculo de confianza? Una anécdota cortita. Una persona homosexual, en un momento ella no estaba muy clara con respecto a su identidad, finalmente pareja mujer, es homosexual, eh, pero en ese momento que empezó a ir a terapia, le preguntaron, no sé, le dijeron ella, y ella dijo, no, yo no soy ella, yo soy él, ¿no? Y la persona, la terapeuta, ignoró absolutamente su pedido y le siguió diciendo ella, ¿no? No, soy él. Bueno, eso fue así durante un rato hasta que esta persona se fue de la consulta, ¿no? Y no quería volver a ir a terapia, en realidad. Claro. Era un servicio público, una persona también con una situación de mucha vulnerabilidad, bueno, que llegó a nosotros en ese momento. Y por eso pienso, ¿cómo vos reconstruís esa confianza o construís una confianza cuando la experiencia que tienen muchas personas adentro del sistema de salud, también del sistema educativo, del sistema en general, ¿no? Pero en este caso hablamos de salud, es así como tan hasta de banalizar las elecciones, Sí, ¿no? pero lo entiendo. A mí me pasa mucho eso. Me pasa que cuando las personas llegan a nuestras consultas, entiendo que ya estén recontra recansadas. Por supuesto. Entiendo que lleguen y digan tipo, mira, ¿sabes qué? Ya di 1000 vueltas por esto. Vengo acá y vengo de Artigas acá, viajé todo el día para de verdad algo que pueda hacer cualquier otro médico. Uh-huh. O sea, esto requiere, como cualquier otra situación de salud, leer una guía que está publicada en la página del ministerio y por lo menos avanzar. Mirá qué fea la señal de que un médico te acompañe en el duelo, en tu diabetes, en el nacimiento de tu hijo, pero no en tu orientación sexual. Una Que locura. si te diga, soy lesbiana, anda con Márquez al Pereira. Pero estamos en Artigas. Pero yo orientaciones sexuales no acompaño. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, habrá que trabajar, ¿eh? Sí, habrá que trabajar, ¿eh? Es mucho. Y a mí esto me lleva a pensar mucho en el abandono, ¿no? Vos hablabas hoy del Sí, sí. abandono. Me lleva a pensar mucho en el abandono, me lleva a pensar mucho en la salud mental totalmente en cuestión, ¿no? Porque el abandono y la falta de cuidados Sí, sí. lleva mucho a que la salud mental se vea totalmente vulnerada, ¿no? Pero me interesa particularmente, vos estabas hablando de infancias, hace un rato Mm. trajiste una consulta con una infancia, y me gustaría que me cuentes un poco cómo es la experiencia en el Pereira con infancias, con adolescencias, cómo se trabaja a nivel de referentes adultos, de padres, madres, ¿cómo es esto? Bueno, yo creo que cada tanto surgen así como exponentes públicos de situaciones. No sé, ahora surgió algo de un club, viste que una Sí, niña lo vi, no pudo acceder al al vestuario. vestuario. Cada tanto eso genera, y yo creo que ahí saltan todas las alertas, viste. Yo percibo como que hay, primero que hay mucha falsa información, ¿no? Nosotros no hacemos más que acompañar, que es un montón, y que no es solo sentido común. Entonces, cuando llega una mamá y le decimos, mira, tu hijo no tiene ninguna enfermedad, está transitando su identidad, esto es normal. No hay juegos de niña, no hay juegos de varones, hay que acompañar. Lo peor que puedes hacer es obligar el juego. Porque lo más frecuente que nos pasa es que cuando aparece un varón, en principio que le guste jugar a las muñecas, o que el juego igual es libre, no determina nada, pero enseguida hay alguien que se alerta Sí, y empieza a torcer eso hacia... Yo tengo pacientes que son fútbol. obligados a jugar al fútbol Sí, claro. y no les gusta el fútbol. Entonces empieza una tristeza. Cuando el juego es impuesto, hay una alteración del desarrollo. El juego nos permite desarrollarnos. Yo si juego, puedo mirar a través de las paredes, puedo volar, puedo escalar, puedo subir edificios, puedo imaginarme que soy un ave, puedo imaginarme Superman o Batichica. Puedo Exacto. imaginarme lo que Cualquier cosa. quiera, pero cuando me obliga un adulto al juego, empieza la tristeza. Uh-huh. Porque Sí, o me empieza... cercena, ¿no? Algo que yo quiero hacer. Entonces, ahí empieza un problema. Y ahí yo digo, acompañar implica que el juego también sea libre. Y que juegue lo que quiera. No va a terminar que sea gay o que sea
trans, es simplemente el juego libre. El problema empieza cuando el adulto empieza a determinar acciones que son libres para el niño. Entonces nosotros no hormonizamos a niños, no hay cirugías en niños, todo ese cuco es simplemente dar tranquilidad a esa madre, y digo madre porque generalmente son las Son las mamás, mamás que las acompañan, acompañan, claro. entonces es, tranqui, acá no hay ninguna enfermedad, vamos a acompañar, vamos sirviendo, y con el amor y el cuidado, lo que pasa es que Beni también me alerta, cuando digo el amor y el cuidado, digo el amor y el cuidado de esa mamá, el amor y el cuidado del equipo que yo integro, pero me cuesta hablar del amor y el cuidado de la sociedad, porque muchas veces no hay amor y cuidado, hay odio. Hay odio. Los discursos de odio y lo que no se dice, me parece que Sí, es súper fuerte, ¿no? Y entonces, es como determinante en una cantidad de, ¿no? De vidas y de sí, y si no conductas. entendemos que somos los adultos quien tenemos que proteger los derechos de los niños, De somos todos los nosotros, niños, y todos los derechos, además. aparte. Y el derecho a la identidad es un derecho que está consagrado. Entonces, ¿por qué hay alguien que lo daña y no tenemos la responsabilidad? ¿Por qué hay comunicadores que están frente a un micrófono diciendo cosas terribles, Tremendas, tremendas, tremendas. como que esos son perversiones de los padres? Sí. ¿Por Bueno, qué? o también que son modas, O que son modas, porque hoy no hablaste de lo validando de el la sentir. moda. Pero mirá que también la medicina acá tiene mucho para aprender, ¿eh? Desde Ajá, la medicina se ha hecho mucho daño ajá, también. La medicina hasta el 92 determinó que la homosexualidad era una enfermedad. sí. Entonces, ahí existió mucho daño. Patologizar el amar al otro. Que vos ames a alguien con lo maravilloso que es, Ujú. con lo protector, con lo sano que es, con lo saludable para tu salud, para tu cuerpo, para tus sentimientos. Era patologizado, era una enfermedad, estaba en un manual de patologías. Mm. Si tendríamos que reparar desde la medicina el daño que hemos hecho. Entonces yo creo que ahí hay mucho para hacer. Obvio, 92 en la medicina fue ayer. Sí, fue ayer, es verdad. Entonces creo que falta un montón. Entiendo que falta acompañamiento, entiendo que falta entender, pero sobre todo me parece que falta a nivel social acompañar. La medicina también, mirá que somos muy arcaicos los médicos. Esto recién el año pasado, por primera vez en la Facultad de Medicina, se puso como materia. Bueno, eso, contame un poquito de eso. El año pasado, con un grupo en la coordinación de sexto, Estamos hablando de la carrera de de grado. grado, de doctor en Claro, medicina. claro. Pero hasta antes del año pasado, los estudiantes se recibían y confundían gay con trans. Un estudiante me dijo una vez, pará, trans femenina es un gay que se pasó de rosca, más que gay. De tan gay se hizo mujer. Y yo decía, no, pará. Una cosa es orientación sexual, otra cosa es identidad de género. Contragrado. Y claro, decíamos, vos, pero qué fuerte que esta persona vaya a atender a otra persona. Entonces, se puso en la currícula con contenidos y se evalúa como se evalúa cualquier otra cosa. O sea, es una obligatoria. Es obligatoria, no es optativa. Es una optativa, porque vos tuviste una optativa. Sí, muchos años, Claro, tuvimos con un grupo enorme de compañeros. claro. Ahora es obligatorio. Entonces, creo que en todos los años que tiene la Facultad de Medicina, fíjate que recién el año pasado logramos que fuera un contenido. Igual que bueno que está en sexto, porque Eso, permite, me parece interesante que va permitiendo que esto se vaya ayornando, ¿no? sí, Y que se vayan agregando contenidos más sí, actualizados, está bueno, y que sea en el momento. sí. Termino y ya estoy formado también, Y que por lo eso, menos empecé a formarme. eso. No Y estoy que las formado. palabras me suenan y que no me confundo cosas Exacto, básicas. exacto. Pero hay un modelo que es el uruguayo, a mí me gusta mucho decirlo. Uruguay tiene una marca acá. Ujú, Otros países es bien distinto. Uruguay es en el primer nivel de atención, ujú, ocurre ahí con los médicos de familia, ocurre en el sistema público como en el sistema mutual, falta un montón, ujú. pero en otros países, si tenés plata lo haces, si no tenés plata no lo haces. Este modelo único, uruguayo, también me hace comparar cuando me toca viajar a otros países, Ujú. de que si bien uno se pone a veces como con la lupa y dice en Uruguay falta, 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 cuando voy a otros países digo, bueno, al final en otros lados solo ocurre en el hospital, en sanatorios, clínicas privadas y si hay dinero de por medio. Entonces, que Uruguay tenga su modelo único desde el primer nivel de atención
en la medicina en territorio. Yo trabajo en el Pereira, pero no se me ocurre abordar a un paciente si no hablo con su médico tratante. Claro. Y le digo, mira, este es el plan, seguilo vos cerca del barrio. Claro. Porque ahí es donde transcurren las cosas. Claro. Ahí es donde va a vivir esa infancia, ese adolescente, etc. Y entonces logramos como ese modelo que a mí me llena de orgullo, que es el de Uruguay. Entonces, a veces uno se pone en todo lo que falta, pero hemos logrado un montón. Y hemos logrado un montón trabajando con sociedad civil. Es ahí, academia, sociedad civil y sistema de salud. Mirá, y te voy a decir lo último de ejemplo, yo soy muy contador de anécdotas, pero... Me encanta. Mirá, en un momento me decían que si se mezclaban la sala de espera con los niños y las personas trans, iba a ser un mal ejemplo para los niños. Y yo estaba convencido que no. ¿Viste? Le dije, che, pará, viven en el mismo barrio. O sea, son todas poblaciones vulneradas. O sea, las personas trans, y los varones gays y las mujeres lesbianas no bajaron de ningún planeta. No los trajeron en una nave extraterrestre. Claro. ¿Y sabes lo que pasó? Ese día nos habíamos mudado de lugar dentro del mismo hospital y cayeron todas las pacientes trans juntas y en la sala de espera habían mamás con bebés amamantando esperando a la pediatra. Llegaron, hola, vos sos de tal lado, ¿qué bondi te tomás para ir? Y sí, la vida, vienen del mismo lugar. ¿Sabés quién habían tenido problemas? Los médicos fueron los que se quejaron y dijeron, che, ¿cómo en la sala de espera? Entonces el problema también es de clase social. Por supuesto. También es de clase social. Porque hay en barrios donde no estamos acostumbrados, cuando transitamos esos barrios, a ver personas de la diversidad. Porque es tan elite, que también eso genera como una máscara de lo que hablábamos, la representación. Pero las mujeres trans son pobres. Sí. Entonces vienen de los mismos barrios que vienen el resto de las personas. Entonces ahí hay una integración que se da en la comunidad. Entonces, que es natural y que ocurre. Yo creo que los médicos no podemos perder esa perspectiva. Yo nunca quiero olvidarme de dónde vengo. Ahora tengo otra realidad. Pero si me olvido de dónde vengo, bueno, perdí todo. Porque pasa por ahí también la medicina. Trasciende. O sea, hay algo, me pasa en las consultas, a veces me toca atender en algún seguro privado que me llaman porque, bueno, soy el referente en el tema. Y es tan duro para algunos contextos socioeconómicos altos decir soy gay. No le voy a dar a mi madre este disgusto o un nieto, o que se prolongue el apellido. Esas cosas que pensamos que eran de siglos atrás, pasan hoy, acá, en Montevideo 2026. Y me lo dicen en la consulta. Yo no puedo salir del closet. Tengo pacientes varones que tienen 30 años y que tienen noviazgos con una mujer sin sentirlo. Por esto de el linaje familiar. Ocurre, parece antiguo, pero pasa hoy. Entonces, creo que también tenemos que mirar la perspectiva de clase socioeconómica. Por supuesto, porque aparte en cada grupo, en cada clase, suceden cosas diferentes, sin Exacto. duda. Más allá de que la humanidad nos atraviesa, pero sí, pasan cosas distintas. Y vos hoy me estabas hablando del tema de la silicona industrial, es un tema que vos lo militás mucho también. Sí. Dos preguntas con respecto a esto y quiero ir a otro tema para ya casi ir cerrando. Vos me estás hablando todo el tiempo de mujeres trans. Sí. ¿Tá? Capaz que me gustaría que hablemos un poquito de varones trans. Sí, claro. Que es un tema también muy interesante porque ahí tengo como algunas preguntas. Y bueno, empecemos con ese. Bueno, los varones trans, no sé, aprovecho a saludar los colectivos de varones trans, trabajo con todos ellos. Se creó un colectivo en el Samboa, cuando nosotros trabajábamos en el Samboa, que Exacto. es TBU. Ahí empezaron a transitar, a pasar. Rodrigo Falcón. Yo conozco a Rodrigo, sí, hemos hecho cosas. Lo más. Y una sensibilidad enorme. Y lo importante que es cuando la información la da un par. Yo digo siempre esto, yo no soy trans. No soy madre ni soy padre. Claro. Entonces, puedo hablarte como tu médico. Pero cuando viene un par y te dice, o una mamá, mirá, yo ya pasé esto con mi hijo. Esa información pasa directa, de madre a madre. Y es mucho más efectiva que le haga yo. Porque la persona sabe que yo no soy madre. Por supuesto. Lo mismo con los varones trans. Los varones trans tienen problemas específicos de salud. Salados. Y que son salados. Yo entrevisté a Rodrigo y sinceramente se me abrió un portal de cosas que no me habían pasado por la mente. Después cuando me cayeron las fichas dije, pero claro, ¿cómo no había pensado en esto? Bueno, no, claro, no me atraviesa,
pero cuando lo vi dije, che, hay Mira, que trabajar acá. te voy a dar un datazo. El problema de salud más frecuente de los varones trans es el dolor en el cuello. Uno piensa, ¿por qué? ¿De dónde viene? Y tuvimos que estudiarlo. Van a la emergencia por dolor en el cuello. Le dan un inyectable relajante muscular, se va, se le alivia. Pero es por la faja para esconder las mamas de la faja Inadecuada, claro. que hace que el tórax no se expanda. Claro, Entonces, los pulmones, que es el órgano fonador principal y el órgano respiratorio principal, hace que los músculos respiratorios accesorios, el esternocleidomastoideo, el trapecio, estén más contracturados, entonces el cuello queda permanentemente contraído. Y duele la cabeza. Entonces, pero nadie te dice en la emergencia, es porque usas la faja inadecuada. No duermas con la faja, usa tal faja. Entonces, no solo que no diagnosticamos, sino que hacemos daño. Damos analgésicos durante mucho tiempo que dañan el estómago. Entonces, la persona no solo no se va con el problema solucionado, sino se va con un problema más. Claro. Y así un montón de otras situaciones de los varones trans. Por ejemplo, el ir a hacerse un PAP. Totalmente. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Esa fue la primera ficha que me cayó cuando Rodrigo me lo contó. Claro, ir a hacerse un PAP. Porque por eso también yo siempre digo, vayan a hacérselo a Nicolau con el médico de familia que tiene una agenda que hay varones y mujeres. Claro, exacto. Porque cuando se atiende un varón en el ginecólogo, ya la primera barrera es, hay un error, no es para mí si es un varón. Desde el ginecólogo hasta o la enfermera, hasta la sala de espera, hasta que abra la puerta, hasta todo. Qué violencia para un varón trans tener que entrar a una consulta de ginecólogo también en ese contexto. Y por eso la cobertura de Papá Nicolau es drásticamente menor en los varones trans. Y por eso la incidencia de cáncer de mama y cáncer de mama también. Y cáncer de mama también. Claro. Entonces tienen mayor cáncer de mama, mayor cáncer de cuello uterino, y todas son por barreras de género. Sí. Y me dicen que no es importante trabajar en género y atender específicamente a esta población. Por supuesto. Cuando se muere mucho antes. Vos sabés que en Maldonado, que también estamos ahí haciendo algunas cosas, desde la intendencia, Sandra Suárez, que es la directora, que es una divina, una genia total, está trabajando para que se haga en una hora particular el tema del PAP y de la atención ginecológica para los colectivos de varones trans, ¿no? En adolescencias y en adultos. Me parece tan importante, no tan liberador que funcione así. Es simplemente poniendo a la persona en el centro y no al profesional en el centro. Sí. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y de eso se trata, pero es lo que menos pasa. Sí, sin duda. Bueno, el tema siliconas que te había preguntado. Bueno, estoy totalmente desinformada del tema, así que bueno. Bien, mirá. Yo tengo una premisa. Cuanto más silicona yo veo en mi consultorio, silicona industrial, más cerrado está el sistema de salud. Cuanto más abierto, menos silicona. Entonces, la silicona industrial, ¿qué es? La silicona. Es como el mercado negro, digamos, de la silicona. Mercado negro, 1.000, 2.000, algunos 3.000 pesos, van a un cuarto de hotel, calientan el microondas, le inyectan, eso genera... ¿Pero eso lo hace un tercero? Lo hace un tercero. Generalmente, otra mujer trans que se lo hizo y le salió bien, y en algunos casos, una persona X. Eso genera necrosis, o sea, muerte de ese tejido. En caso de sobrevivir, bueno, infección ni que hablar, CTI, muerte. En caso de sobrevivir, genera migración. Eso te iba a preguntar, migra. Migra, da dolor crónico y después vivir en situación de discapacidad. Entonces... se suman, ¿no? Se suman las barreras, se suman las... Y se suman cada vez más problemas. Los problemas. Cuando la gente me dice con la plata de mis impuestos, a mí me llega... Ay, por favor. Pero, ¿sabes qué? Me tiran el mejor centro del mundo. A ver, ¿cuál es la respuesta? Mira, la respuesta es, primero es ético, pero si querés hablarme económicamente, te quiero decir algo. Es mucho más barato tratar antes de que ocurran las consecuencias del mercado clandestino. Para el Estado es mucho más barato. Mucho más barato. La ecuación siempre favorece cuando el paciente está en el centro, ¿no? Los días de CTI, que vivir con discapacidad y que los años de vida potencialmente perdidos. El promedio, la expectativa de vida de las personas trans son 35 años. Una locura eso. Entonces, cuando no tienen una condición de salud de base que las podría llevar a la muerte, ¿no? El problema no es de ellas, el problema es la barrera. La barrera. Entonces, rompamos la barrera. Es por ahí, para vivir los años. Se puede. Se puede. Hay que elaborarlo, tenemos que seguir haciendo esto, rol, lo que estamos haciendo ahora, comunicando, educando, multiplicando. Sin es duda. Por ahí. Sí, sin miedo, ¿no? Sin miedo a hablar y sin miedo a hacer
miles de comillas, criticados por los contenidos que estamos Y sabes trayendo. qué, yo cada vez que siento que me pasa un montón, imagínate el hate que tengo No me quiero ni de imaginar. trabajar en estos temas. Pero No me ¿sabes imaginar. qué? Siempre lo pienso como una gratificación. Digo, che, a alguien esto le Se le entró. está moviendo la aguja a alguien sin duda. Tanto Sin odio duda. no es casual. Tanta cosa que te venga no es casual. Entonces, sigamos en esta. Y avala la evidencia científica, avala la academia y avala esto. ¿Qué peor que tu expectativa de vida sea 35 años? Algo mal estamos haciendo. ¿Vamos a cambiarlo? Bueno, vamos a cambiarlo por ahí. Vamos a cambiarlo porque aparte tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, Exacto. tenemos los recursos humanos, ¿no? Bueno, y hablando de colectivos vulnerados, se me ocurre que no hablamos todavía y es un tema que a vos te convoca y te ha convocado mucho, es los contextos de encierro, ¿no? Sí, todos, ¿no? La cárcel. Contextos de encierro, Sí. en general, ¿no? Sí. Por eso digo, cuando se piensa en encierro se piensa en la cárcel, Sí. pero tenemos los centros psiquiátricos, de internaciones psiquiátricas, tenemos otros contextos de encierro. Sí. Bueno. A mí me gusta mucho estudiarlo. Bueno, me gustó mucho trabajarlo hasta que sentí que mi salud mental ahí se dañó. Estaba tambaleando. En un momento sentí que tuve problemas de insomnio, sentí que el entorno como estudio, porque hasta ese momento no lo había vivido. Uh-huh. No había vivido algo tan duro como que el entorno te determinara tanto, por más que todos lo sabemos que el entorno te determina. Pero estar encerrado todo el día. Conocí una persona que estuvo 9 años sin salir al patio, adentro de una celda. Y le propuse salir al patio. Y cuando salió al patio conmigo, se tiró en el suelo. A oler el pasto, a percibir la tierra. Yo dije, no sé si puedo con esto. No sé si puedo solo, además. Entonces dije, esto es muy probable que dañe mi salud mental. Tengo que tener la capacidad de decir hasta dónde puedo y hasta dónde no. Y me quedé trabajando en contexto de encierro también, porque donde yo trabajo, que son los barrios pobres de Montevideo y Canelones, es de donde vienen las personas del contexto de encierro, que estuvieron años ahí y que se quieren reinsertar en la sociedad y que ya tienen toda la rotura de vínculos. Entonces, también pienso en los compañeros que quedaron trabajando ahí, los penitenciarios, los médicos, las enfermeras, y pienso siempre en su salud mental. Yo creo que pude escapar a tiempo, pude irme a tiempo. Pero sé que hay compañeros ahí que la sufren todos los días. Y que es difícil cuando tenés a un otro que lo que te pide es lo básico. Aire, sol, comida. Salir de ahí y encontrarme con las madres. Yo no podía no darle información a una madre. Me esperaba afuera y me decía, mira, mi hijo está encerrado ahí. Y obvio que me nace, ¿quién es tu hijo? Y yo, es como imposible, no puede ser una máquina sin sentimientos, menos en esos lugares donde es tan importante estar atento. Exacto. Entonces, ahí la vulneración de los derechos humanos es de las peores que he vivido. El infierno. Es el infierno. El infierno. Entonces, y eso es una deuda. Y ahí a tirar algo que a veces sé que suena fuerte, pero a veces no importan los derechos humanos si no dan votos. Y la cárcel no da votos. Por supuesto. Dijo el otro día Mario Godino en el programa que no se pone plata donde no te importa. Sí. O sea, hablando de los gobiernos en general, ¿no? Donde no te importa, no pones plata. Esa es la lectura más básica que tenemos que hacer cuando exigimos algo a un gobierno, a una administración. O sea, el sistema penitenciario y los entornos de encierro en general son... Sí, salud mental, pero pensemos en salud mental. ¿Qué es que alguien esté bien de salud mental en un encierro? No hay forma. Es imposible. Si el ambiente condiciona tu salud. Y mirá, vamos al otro punto, la calle. La calle. ¿Cómo una persona que está en calle podés pretender que no tenga una adicción o que no consuma algún tipo de, no sé, alcohol o lo que fuere, o que esté bien de salud mental? Claro. Mínimamente, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo sería posible? Es que falta mucho ahí, ¿viste? Falta el entender que somos comunidad, que participamos en comunidad. Mirá, yo siempre digo que, parecido a lo que decías vos, me gusta hablar económicamente. O sea, decime dónde vas a poner la plata. Decime si te importa, decime dónde la vas a poner. ¿Crees en el primer nivel de atención? Bueno, ¿cuánto le pagas a los enfermeros?
Porque también acá hay una simetría tremenda. Total. Los enfermeros son los que más Más laburo ponen hacen, el cuerpo. más sin le ponen el duda, cuerpo, más sin horas duda. están y son los que menos ganan. Sí, lo tengo Y tienen que claro. hacer 2 turnos. Y Entonces, también son profesionales universitarios, pues está el auxiliar, pero está el licenciado, exacto, entonces, licenciada. ahí hay algo que es bueno, pongámoslo en términos económicos. Mm. Es importante mirarlo así. Por supuesto, a mí no es lo que más me gusta, pero tuve que entender en un momento que tenés que hacer números. Pero claro. Tenés que hacer números, porque si no, no podés pelear al sistema desde adentro. Y a que la militancia, a muchos nos encanta lo que hacemos. Yo, mi trabajo, yo lo vivo con mucha pasión. Soy un apasionado, un afortunado, un agradecido de mi laburo. Lo soy. Uh-huh. Pero no es militancia. No es militancia. Hay que pagarle a las personas para el trabajo que hacen. Sin duda. Enfermerías de los equipos de salud que menos ganan. Y más compromiso ponen. Y más compromiso, tienen mucho compromiso. Bueno, para cerrar, Turco, la verdad que así fue uno de los episodios que más me gustó, me llegó al alma y me dan ganas como de seguir, ¿no? Porque estas son las cosas que dan como, te impulsan. Si pudiéramos hacer como creo que todo nos lleva de vuelta a la medicina familiar y comunitaria, ¿no? Sí. Arrancamos ahí y me parece que podemos terminar acá, que podemos hacer como una reflexión final sobre la importancia de verdad ponerle pienso a esto de fortalecer el primer nivel de atención y tener como norte la medicina familiar y comunitaria, que es una militancia que hacemos nosotros desde la Alianza también. Sí, creo que ustedes, los pacientes y nosotros, sabemos que es ahí. A veces los gestores creo que no. Desde el escritorio no se ve el territorio. Se está lejano el territorio. El escritorio a veces te llena de poder y no estás tan atento a lo que pasa de verdad, a la realidad. Yo creo que ahí, que la medicina en territorio, el estar presente, y cerraría con este último concepto que te dije al principio. Rompamos con la distancia. Vayamos a la cercanía adecuada. En el único lugar donde lo podemos encontrar, porque está bien que ocurra ahí, es donde viven y se desarrollan las personas. Es en conjunto, donde más visión tenemos, donde más podemos diagnosticar, donde más efectiva es la medicina. Creo que es por ahí. Yo tengo esperanza, cada año que pasa, cada tiempo que pasa, menos, pero sigo con esperanza de que el cambio de modelo se dé realmente. Porque hay gente ahí esperándolo y lo necesita. Porque el tiempo es vida. Eso. El tiempo es vida. Y bueno, gracias Daniel, muchas gracias por habernos destinado tu tiempo. Fuiste difícil, pero lo logramos finalmente. Lo logramos. Y nada, los invito a que nos volvamos a encontrar dentro de 15 días en el living para seguir cuestionando el sistema desde adentro, pero con ganas de construir, para cuestionar paradigmas, para proponer nuevas alternativas, para pensar afuera de la caja y hacer lo mejor que podemos en esto que es la salud y que siempre tiene que ser un acto de amor. Muchas gracias y nos vemos en 15 días.